o una clase de mujer que no te gustaría de nuera para uno de tus hijos. Todo lo que has estado buscando en esos hombres, eso que nunca terminó de llenarte, eso es exactamente. Este personaje que no me conoce me está sacando mis trapitos al sol. El día de hoy les quiero invitar a que se queden al final de este podcast porque estaremos hablando de una mujer que al parecer hoy día sería aquella con la que no te gusta hablar. Es aquella mujer que por lo regular le dirías a tus vecinos, traten de no acercarse cuando ella sale. Dense la vuelta y síganse. Aparentemente es una mujer o una clase de mujer que no te gustaría de nuera para uno de tus hijos. No es insignificante, aunque muchos la tachan como tal, ¿ok? Podríamos contarle los muchos maridos, ¿verdad? Y hasta el amante actual. No es salida de una novela, ¿ok? Pero es un caso de la vida real. Y no es de Silvia Pinal, pero es un caso de la vida real. Por lo regular, no la querrías de cuñada o de suegra. Es considerada el despergenio de la familia. Pero cuando analizamos de cerca su vida, podemos encontrar un maravilloso encuentro que transformaría su vida en un antes y en un después. Y son de las historias que a mí en forma particular me fascinan, porque la mayoría de las veces acostumbramos a etiquetar a las personas por sus pasados, no por sus transformaciones, hasta que sencillamente cuando ya no tenemos nada de qué hablar de esa persona, es más fácil decir, ¿te acuerdas del borrachín aquel que pasaba por la calle hecho papilla por las noches gritando? ¿O te acuerdas de la chiquilla loca aquella de los muchos novios? Etiqueta. ¿O te acuerdas del marihuanín, hijo de los de la mueblería? ¿O te acuerdas de la muchacha ligera que caminaba con tacones a las 11 de la noche por toda la colonia Centro? En fin, para muchas personas es mucho más fácil etiquetar por la condición. Pues hoy conoceremos a la buena samaritana, que es relatada en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 4 hasta el 22. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo de comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales?
Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir a sacar agua. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte de Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Bueno, vamos a comenzar a desmenuzar este pequeño embrollo. Para empezar, Sicar, o el pozo de Jacob, estaba en las afueras de Sicar, cerca de la antigua Siquem, en territorio samaritano. Jesús iba de Judea a Galilea y el texto dice que le era necesario pasar por Samaria. Ese necesario no era solo geográfico, en realidad era teológico. Los judíos piadosos normalmente rodeaban Samaria cruzando el Jordán para no contaminarse. Ahora, ¿quiénes eran los samaritanos? Cuando Asiria conquistó el reino del norte, que fue entre el 722 a.C., deportó a gran parte de la población israelita y repobló la región con pueblos paganos de diversas naciones. Eso lo pueden comprobar por referencia en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Con el tiempo, estos pueblos mezclados adoptaron una forma sincretista de la fe yahwista. Los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim y representaba rivalidad al templo de Jerusalén. Ellos solo aceptaban el Pentateuco o la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, como escritura sagrada, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Recuerden esta parte porque es un término que utilizo muchísimo. El Pentateuco en su nombre griego o la Torá en su nombre hebreo. ¿Ok? Alrededor del siglo II a.C., el sumo sacerdote judío Juan Hircano destruyó ese templo. Esto fue más o menos entre el 128 a.C., lo que profundizó el odio entre ambos pueblos. El desprecio era mutuo, profundo y era de todos los días, era cotidiano. Los judíos llamaban a los samaritanos Kutim, que es un término despectivo. La misma mujer lo expresa. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber agua a mí, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Ahora, aquí hay un punto muy interesante. Hablarle a una mujer en público era socialmente inapropiado, especialmente para un rabino judío, por lo cual entonces cometería 3 tipos de transgresión aquí, que es género, etnia y moralidad.
Un rabino no debía hablar en público con una mujer, ni siquiera con su propia esposa. Ella era samaritana, considerada impura. Venía sola al mediodía, lo cual era una señal de exclusión social por su situación conyugal. Ya el hecho de que ella viniera al mediodía y no en la mañana, cuando las mujeres iban en grupo, sugiere que era marginada incluso dentro de su propia comunidad, de su propio pueblo. Ahora, vamos a entrar un poco en lo que es el simbolismo del pozo, ¿ok? En la cultura semítica, el pozo no era un lugar ordinario, era un lugar de encuentro y alianza. Isaac encontró a Rebeca en un pozo. Jacob encontró a Raquel en un pozo. Moisés conoció a Séfora en un pozo. Esto es más o menos como que si quieres encontrar novia o echar novio, ya sabes dónde hay. En el pozo. Algo así como que, como decimos allá en mi país, ¿no? ¿A qué hora sales por el pan? Entonces es más o menos así. Por otro lado, hermenéuticamente loco y descabellado. Juan está construyendo una tipología nupcial deliberada. Jesús representa ese como el nuevo esposo de Israel. Se encuentra con la representante, que es la mujer samaritana, de la nación perdida, que son las 10 tribus del norte que no regresaron, que se perdieron. O sea, ella vendría siendo las tribus perdidas. Ahora, por otro lado, el simbolismo del agua en el mundo antiguo, el agua viva, Mayim Hayim, que es en su término hebreo, tenía varios significados. Uno que es literalmente agua corriente, o sea, la que es de manantial, que es opuesta al agua estancada de cisterna. También en la Torá está asociada con la purificación profética. Es una metáfora de la presencia de Dios y su salvación, como lo vemos claramente en Isaías 55:1 como referencia, Jeremías 2:13 o Zacarías 14:8. Y en el contexto rabínico, el agua era a veces el símbolo de la Torá misma, del libro sagrado. Entonces, observa bien esta profundidad y la grandeza que hay. Jesús toma ese símbolo cargado de peso y lo resignifica a Él mismo. Él es la fuente. El encuentro en el pozo de Sicar es una ruptura sistemática de todas las fronteras del mundo antiguo, étnicas, religiosas, de género y morales. Jesús no solo le ofrece agua, le ofrece una nueva identidad, una nueva adoración y una nueva comunidad. El pasaje es en esencia una declaración del reino de Dios que no respeta ninguna de las categorías que nosotros los humanos usamos para excluir a unos sí, a unos no. Nada que ver, no tiene nada que ver. Ahora, quiero que recuerden lo que leímos en Juan 4, 16, 18. Cuando Jesús le dice, ve, llama a tu marido, ella responde, no tengo marido. Jesús replica, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y al que tú tienes hoy no es tu marido. En esta parte, ¿ok? Algunas personas malintencionadas, que no son ustedes, serían otras personas, podrían decir, pero qué despectivo y cruel fue Jesús al sacarle en cara su condición, ¿no? O sea, sus trapitos al sol ahí, en su propia cara,
Pero yo aquí me tomo la atribución de aclarar lo que no hizo Jesús. Lo que no hizo Jesús, ¿ok? Que fue avergonzarla públicamente. Estaban solos, no había audiencia que humillarla. 2. Condenarla moralmente, porque en ningún momento del texto Jesús emite juicio moral sobre ella. 3. Usar su pasado como arma. No dice, eres una pecadora, eres mala. Solo describe hechos. 4. Descalificarla para la conversación. Justo después de esto, ella recibe la revelación más alta del Evangelio joánico. Ahora, entonces, ¿cuál fue la verdadera razón del Señor Jesús de hacerlo de esta forma? A mi parecer fue más bien, yo diría que una llave, no un martillo. La mujer estaba teniendo una conversación superficial y evasiva. Jesús necesitaba romper esa capa exterior para llegar al alma real de la persona. La mención de su vida conyugal no fue un ataque, fue una llave que abrió la puerta interior. Fue decirle, yo sé quién eres realmente y aún así sigo hablando contigo. Entonces, ¿era una demostración de conocimiento sobrenatural? Fíjate en la reacción inmediata de la mujer. Señor, me parece que eres profeta. Juan 4:19. Ella no se ofende, ella no huye. Ella quedó asombrada. ¿Por qué? O sea, que alguien me explique lo que este personaje que no me conoce me está sacando mis trapitos al sol. Esto tiene una respuesta, porque en su cultura, que alguien conociera los secretos de tu vida sin haberte conocido antes era una señal inequívoca de origen divino. Jesús no estaba exponiendo su vergüenza, estaba revelando su identidad como el que todo lo conoce, como el que todo lo ve. Por otro lado, Jesús estaba hablando de agua que sacía para siempre versus el agua que deja con sed. Y la mujer tenía una historia que ilustraba exactamente eso. 5 maridos, una relación fuera del matrimonio, era una búsqueda continua que no llenaba. Jesús no estaba diciendo ¡qué vergüenza! Tu vida, estaba diciendo algo muchísimo más profundo. Todo lo que has estado buscando en esos hombres, eso que nunca terminó de llenarte, eso es exactamente lo que yo te ofrezco ahora. La lista de maridos no era una acusación, era el diagnóstico, ¿ok? De una sed más profunda que ningún ser humano podía saciar. Considera esto cuidadosamente, y en esa cultura, una mujer con ese historial no merecía ser tomada en serio por ningún hombre respetable, por supuesto, y muchísimo menos por un rabino judío. Lo educado socialmente hubiera sido ignorar su situación y tratarla superficialmente. Sin embargo, Jesús hace lo opuesto completamente. La ve completamente, ve su historia, su dolor, su necesidad, su búsqueda, su presente, y no para los ojos ni cambia el tono. No te estoy hablando a la versión presentable de ti, te estoy hablando a ti, con toda tú. Y esa persona merece esta conversación. Jesús no sacó a relucir el pasado de la mujer para herirla, avergonzarla, ni muchísimo menos descalificarla. Lo hizo para encontrarla donde realmente estaba, en su sed más profunda, en su historia más dolorosa.
en su búsqueda más honesta. Fue el acto más íntimo y más respetuoso del relato, verla completamente y amarla completamente. Por eso ella corre al pueblo. Si lees el pasaje completo, ella corre al pueblo a decir algo extraordinario. Venid, ved a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. No lo dice con vergüenza, lo dice con asombro, con gozo, con alegría, porque ser completamente conocida y al mismo tiempo ser completamente amada, eso es exactamente lo que el alma humana más necesita. Ahora, ¿qué hubiera pasado? ¿Ok? ¿Qué hubiera pasado en un caso completamente opuesto al que estamos leyendo? Al no recibir el mensaje, ¿ok? Que esto es imaginario. ¿Qué hubiera pasado si ella simplemente hubiera rechazado la oferta de una vida plena que le ofrece el único que podía dársela? ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que la conversación termina en ese mismo segundo y Jesús no insiste, porque Él nunca forza una puerta. Por consiguiente, ella hubiese regresado a su pueblo con el mismo peso. Y el pueblo de Sicar nunca hubiera escuchado nada ese día. Entonces, la primera cosecha misionera en Samaria que menciona Juan simplemente no hubiera ocurrido. Yo quiero que te detengas por un momento. ¿Sí puedes ver cuántas personas son afectadas con el rechazo de una sola? Dime por favor que sí. Puedes ser consciente. Quiero que por favor en los comentarios, si tú estás en este momento con nosotros, estás siguiendo el programa, ponme en los comentarios, sí puedo ver, sí estoy consciente. Ponme en los comentarios, quiero saber que estás entendiendo el mensaje completo. Déjamelo en los comentarios y yo voy a verte que estás completamente conectada. La decisión de una persona, sea aceptar o rechazar, va a afectar, va a tener consecuencias. Y si sigues aquí conmigo, quiero que lo pongas en los comentarios. La arrogancia no solo cierra una puerta, cierra un destino. Imagina que ella se queda, pero desde arriba, con altivez. Y Jesús, cuando le habla del agua viva, ella hubiese pensado, ¿este hombre me habla de agua? Y ni siquiera tiene un cántaro. ¿Qué puede enseñarme a mí alguien que ni siquiera tiene con qué sacar agua? Si ella hubiese contestado con esa actitud. Cuando Jesús menciona a sus maridos, vamos a suponer en el caso opuesto, en lugar de asombro, ella se hubiese indignado, como es muy común hoy día, ¿no? Es un ejemplo clarísimo de la arrogancia, ¿no? ¿Cómo se atreve? Él no sabe nada de lo que yo he vivido. No sabe por qué llegué aquí, no sabe de mi necesidad. ¿Qué le importa? Tan atrevido, que no se meta, que no opine de mi vida. Yo hago con mi vida lo que a mí se me da la gana. Yo soy la única que puede decidir y esa hubiese sido la actitud más equivocada y necia. ¿Qué habría sucedido? Lo más seguro es que la conversación se habría terminado en un debate intelectual vacío. Jesús habla de adoración en espíritu y en verdad, pero ella no puede recibirlo porque está ocupada defendiendo su posición. Nunca hubiese llegado el momento de revelación. Yo soy el que habla contigo. Habría salido del pozo con más argumentos, pero igual de vacía. Y lo más trágico, sintiéndose ganadora de una conversación que perdió completamente. La altivez es especialmente peligrosa porque te permite salir de un encuentro
transformador sintiéndote satisfecha, sin haber recibido nada real. La soberbia, en cambio, es la más sutil y la más destructiva. La soberbia escucha todo, siente que algo en sus palabras es verdad, siente el peso de su propia historia. Pero entonces entra una voz interna, una vocecita chiquita: si acepto lo que este hombre o esta mujer de Dios me están diciendo, tengo que admitir que he estado equivocada o equivocado, que mi vida ha sido un error, que necesito algo que no tengo. Y eso es lo que yo no puedo hacer. O sea, se niega a aceptarlo aunque sabe que es cierto. Ahora, lo realmente admirable es lo que pasó en contraste. Cuando Jesús nombró su historia, ella no huyó, no atacó, no negó. Hizo algo extraordinariamente difícil. Se quedó quieta con la verdad. No lo justificó, no lo cambió, no le cambió el tema para no sentirse incómoda o para escapar. Simplemente dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Que es la forma más honesta de decir: tienes razón y no sé qué hacer con esto, pero no me voy. Esa es la grieta por donde entró todo lo demás. Mira, si tú sigues aquí conmigo hasta este momento, quiero que te acerques. Quiero que te acerques más. Porque si viniste hasta este programa, si sigues aquí en este punto del programa, en donde solamente estamos tú y yo en este momento, no tenemos quien venga a avergonzarnos y a decirnos lo que hemos hecho o no hemos hecho. ¿De qué tienen que acusarte? Yo quiero que te acerques más. Porque si viniste al pozo a la hora en que nadie te ve, no es por casualidad. Esta es la respuesta de lo que tú vienes pidiéndole a Dios. Esto es la respuesta de lo que tú vienes clamándole a Él. Si tú sigues aquí escuchando un mensaje como este, es porque ya sabías que las miradas duelen menos cuando no hay nadie. Ahorita solo somos tú y yo, pero el que te llama es Él. Tal vez te puedas reconocer con ese cansancio que se llama haber buscado en demasiados lugares y salir siempre con las manos vacías. No sé, ¿verdad? Quizás te pasó como a mí en algún momento de mi vida. Quizás fueron personas que prometieron quedarse y no se quedaron. Quizás fueron decisiones que tomaste y que hoy pesan como piedras. Quizás fue una versión de ti mismo o de ti misma que ya no conoces. Quizás fue todo ese conjunto de cosas. Pero hay algo que nadie te contó sobre aquel día en el pozo. Jesús no esperó a que la mujer estuviera en el templo. Fue al pozo de la mujer, de ella. O sea, Él la alcanzó a ella. No esperó, no le pidió que llegara limpia, que asistiera a la iglesia, que dejara toda su vida en orden para poder acercarse Él a ella. Eso no fue lo que Él le pidió. No le pidió que ella llegara limpia. No le pidió que ella llegara con su vida resuelta y en orden. No le pidió que fingiera. Solo le pidió agua. Y en esa conversación, sin sermón, sin condena, sin lista de errores, le ofreció algo que ninguno de los 5 hombres de su vida había podido darle: ser completamente conocida y completamente amada al mismo tiempo. Es precisamente, esa es mi pasión, esa es mi vocación, eso es lo que me lleva a mí a venir hasta aquí con todo lo contrario, con todo lo opuesto, con todo lo que puedan criticar. Esa es mi pasión, lo que me está haciendo llegar ante ti y tener la comunidad de mujeres que están siendo restauradas, porque yo sé qué es lo que hace Dios, todo lo que puede hacer Dios con una sola persona que dispone su corazón y es capaz de ponerlo todo: tiempo, dinero, esfuerzo, voluntad, en las manos de Él.
Él se encarga de la transformación. Solo quiere que tú quieras lo que Él te ofrece, porque será interminable. Y esa misma pasión es lo que me mueve a mí a llegar hoy ante ti y que me ha impulsado a crear Diseño Real, que es nuestro acompañamiento de fe, las clases que tenemos con cada lunes de crecimiento, que tenemos con ustedes, escuchándolas, acompañándolas, orando, fortaleciéndolas, porque eso fue creado para restaurar nuestra identidad, porque yo he vivido eso mismo en carne propia, y esa es la razón por la que yo hoy estoy trabajando con mujeres que llevan errores repetitivos, que llevan vacíos, que tienen que reconocer, que llevan que hay algo que no te va a suplir absolutamente nadie y que eso solamente lo va a poder hacer Él. Y nosotros te acompañamos. Es todo un equipo y te acompañamos. Desde nuestro equipo que forma nuestras plataformas, Kairos, y lo mismo la preparación, producción y todo lo que hace que lleguemos a ti, porque hay una sola pasión, la pasión de Cristo, la pasión que tenemos porque tú seas restaurada. Y ese es el primer paso para una formación de fe con convicción. Más allá de la religiosidad o de reglas interminables, pero se necesita demasiada humildad, aunque sea con un poquito, pero se necesita humildad, como aquella mujer samaritana que cambió su historia desde un encuentro común y corriente, pero con la persona correcta. Ahora, mi pregunta es, ¿tú estás lista para tomar la oferta? ¿O cuánto tiempo más vas a cargar ese cántaro vacío? Él ya está en el pozo, ya llegó primero, ya te conoce completa y sigue ahí. El siguiente movimiento es tuyo. La mujer samaritana nos enseña que el acto más valiente no es tener la vida perfecta, es quedarse quieto frente a alguien que te conoce completamente y no salir corriendo. ¿Sabes qué es lo más perturbador del escenario de rechazar la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo? Que las respuestas alternativas serían arrogancia, altivez, soberbia. Son exactamente las respuestas que más vemos hoy cuando alguien siente que la verdad les toca. 1. No me vengas con eso, que es la arrogancia, ¿no? 2. Yo sé lo que hago con mi vida y que nadie me diga, altivez. 3. Puede que tengas razón, pero no lo voy a admitir, soberbia. Y detrás de las 3 hay siempre lo mismo. Miedo a que si admites la sed, admites que has estado bebiendo en los lugares equivocados todo este tiempo. Y ese miedo cuesta carísimo. Le cuesta a la persona, primeramente, le cuesta a su familia, le cuesta a las generaciones que vienen después. En nuestra bio, en la bio de nuestro canal, también vas a encontrar nuestro sitio web para que te puedas ir a nuestro canal y seas parte de una miembro más de nuestro mentorías, de nuestro acompañamiento, para que puedas adquirirlo. Encontrarás el enlace ahí mismo y ahí mismo te puedes inscribir. Puedes formar parte de las personas que ya están siendo transformadas en su forma de verse a ellas mismas desde el corazón de quien las creó. El que beba del agua que yo les daré no volverá a tener sed jamás, dice Juan 4:14. Que Dios les bendiga ricamente desde lo alto, como solo Él sabe hacerlo, y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Shalom.